¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Oiga, antes de iniciar, me voy a tomar el tiempo ahora porque si no después mi productor Julián Zamora no me deja, porque se nos acaba el tiempo, para avisarle que ya este es mi último programa en vivo de 2021, es mi último programa en vivo de 2021. A partir de mañana ya no estaré con usted en vivo. Como casi todos, pues estoy tomando unas vacaciones, estaré de regreso el 7 u 8 de enero de 2022. Entonces me tomo el momento primero para desearle la mejor de las Navidades en compañía de todos sus seres queridos, bla, 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 ya sabe. Pero lo que más le quiero desear es salud. Salud en este cierre de año y salud en todo el próximo año, dadas las circunstancias. Creo que sería el mejor regalo y el mejor deseo. Esto obviamente seguramente estaría acompañado de felicidad, de crecimiento, de desarrollo, de oportunidad, sin ninguna duda, si se tiene la salud, ¿no? Porque si no tenemos la salud, ninguna de esas cosas se puede dar. Así que, primero, antes que otra cosa, desearle mucha salud y que de ahí deriven todas las demás que ya le he dicho, que dependen en mucho de nuestra actitud y de nuestro esfuerzo, viendo hacia adelante, a pesar de las condiciones tan complejas que tenemos, ¿no? Y lo hemos enfrentado todos en todos nuestros ámbitos, algunos con mucha mayor dureza, otros con menos complicación, vamos a decirlo así, pero todos hemos estado complicados. Y 2022, un feliz año 2022. Mi deseo para usted en este 2022 es que podamos regresar a una vida más normal, ¿no? Cuando digo más normal, que se aproxime a lo que era antes de la pandemia. ¿Y por qué le digo que se aproxime solamente y que no sea igual? Porque ya nunca lo será y es algo que tenemos que entender. Hemos pasado por momentos muy difíciles, seguramente habrá otros más adelante. Este virus hasta ahora, y de acuerdo a todos los avances científicos, se va a quedar entre nosotros. Y hay que aprender a vivir con eso. Claro que habrá mayores protecciones y muchas otras cosas como las vacunas, y seguro habrá más desarrollos científicos y médicos que nos permitan tener un poco más de libertad y protección. Pero en este 2022 y hacia adelante debemos entender que nuestra vida ha cambiado y así será por un tiempo. Así que desearle primero ese entendimiento, ¿verdad? Segundo, desearle que tenga la capacidad de discernir entre el bien y el mal. ¿A qué me refiero? Discernir entre el bien y el mal para usted, para su familia y para un pueblo. Hay cambios importantes, drásticos, unos para bien, otros para mal, en la región, en las elecciones, en la democracia, en las tiranías, en las dictaduras, en los regímenes autoritarios. Pero la realidad es que todo esto, bueno y malo, surge desde nosotros, desde el pueblo, desde el conocimiento, el compromiso, la transparencia, la información. Desde ahí es que le damos o no cabida a las grandes tragedias que se viven en Latinoamérica por malos gobiernos. Estos no llegaron ahí solos, ni los que se han quedado por más de 60 años, ni los que se han quedado por más de 20, ni los que se quedarán más tiempo. No llegaron solos, llegaron con un respaldo, llegaron con un apoyo y hay que asumir nuestra parte como artífices de la llegada de estos gobiernos, regímenes, dictaduras. Así que la capacidad de discernir entre el bien y el mal hacia el futuro de nuestros países está en nosotros. Yo le deseo que lo pueda interiorizar, le deseo que se pueda responsabilizar de eso, porque ¿sabe qué? Esa es la democracia. Esa es la democracia. Y sostenerla, mantenerla y protegerla es responsabilidad de nosotros. Le deseo que entienda esto en el 2022
para no tener que seguir reportando tragedias, seguir exponiendo presos políticos, dándoles voz, seguir viendo hambruna, seguir viendo corrupción, seguir viendo manipulación de la justicia. Le deseo que tenga la fuerza para frenar todo esto. Porque aunque siempre la mayoría de las personas equivocadamente apuntan a ese gobierno, a ese régimen, a esa dictadura, tenemos que vernos en un espejo y señalarnos. Porque muchas veces somos parte de todo eso. Porque muchas veces jugamos el mismo juego. Por adaptarnos, por adoptarnos. Hay que tener cuidado, hay que asumirlo. Y esto es crecimiento. Otro de mis deseos para usted en 2022. Mucho crecimiento. Y lo último que le voy a decir, que fue un tema importante en mis redes sociales, que tuvo una repercusión muy amplia, es que cuando le digan que no se tome las cosas personales, no haga caso. Tómese su país personal. Tómese la democracia personal. Porque si usted no se toma personal los temas de su país, ¿quién se los va a tomar? Si usted no se toma el tema de la democracia personal, ¿quién se lo va a tomar? ¿Quién lo va a defender? Tómese las cosas personales, porque es la única forma de hacer lo que haríamos por una familia o por un hijo. Y nuestra patria lo merece. La de todos ustedes. Todo esto se lo deseo en el 2022 para salir, como siempre, un poco de el aburrimiento y la monotonía de los deseos de siempre, que parecen ya, no sé, un machote, ¿no? Que nos mandamos todos los años. Esos son mis deseos. Son más complicados, pero si se cumplen, qué bien que la vamos a pasar en el 2022, ¿eh? En fin, usted ya sabe cómo soy. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Así que después de esto, si le parece, pues iniciamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Democracia. Efectivamente, vamos a hablar acerca de la democracia en nuestra región. ¿Cómo está? ¿Dónde anda? ¿Para dónde va? ¿Mejor, peor, igual? Y como yo he dicho, la gran pregunta, que yo lo creo así, tal vez mis invitados de esta noche no, creo que la democracia en Latinoamérica ha sido hackeada. Sí. Hay hackers políticos que la han hackeado, han abusado de ella. ¿Hacia dónde vamos? No lo sé. ¿Cuánto más la van a hackear? Tampoco tengo idea. Pero tenemos que frenar. Conclu Democracia es la etiqueta, @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter, @soy F del Rincón. Sus comentarios con esa etiqueta, por favor, Conclu Democracia. América Latina va a estrenar este 2022. Usted va a estrenar este 2022. Usted es parte de la democracia. Usted es parte de las decisiones de quienes llegan al poder. Usted los lleva al poder. Ahora, América Latina, en este 2021, está inmersa en un proceso de deterioro democrático. Ajá. Así lo deja claro el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, en un informe muy amplio y muy interesante. Es más, lo puede encontrar en línea. Tómese el tiempo. Y lo ve además como sumamente preocupante, como tendríamos que verlo, todos sumamente preocupante. Tendríamos que tomarnos lo personal porque es sumamente preocupante, hacerlo nuestro. En su más reciente informe que le digo sobre el estado de la democracia en la región, IDEA, esta organización intergubernamental, hace un balance mixto. Por un lado, IDEA elogia el funcionamiento de los órganos electorales y la capacidad de adaptación y resistencia, ¿no?, de la democracia durante la pandemia, porque ese fue otro agregado que hizo mucho más complejo. ¿Cuántas elecciones hicimos en los últimos 3 meses? Usted me acompañó. ¿Cuántas? 5, 6, ¿no?, contando segundas vueltas, pero en medio de una pandemia. Pero por otro lado, el estudio subraya el debilitamiento del Estado de Derecho. Y es que ahí creo yo, ahora lo voy a hablar con mis invitados, pero ahí yo creo que está el hackeo, ¿no? El tema de hackeo.
Sí, se curan en salud diciendo que son democracias porque llegaron a través de un proceso electoral, pero una vez estando en el poder, entonces le pegan a las instituciones, al Estado de Derecho, a la independencia de la justicia, y entonces ya ahí, todo eso no es democrático, y ahí está el hackeo. Yo soy democrático porque llegué en elección, pero ya cuando estoy en el poder, dejo de serlo. Según este informe de IDEA, América Latina y el Caribe despierta cada día con democracias de menor calidad. Una gobernabilidad deficiente, altos niveles de corrupción e impunidad, poderes judiciales debilitados y restricciones arbitrarias de las libertades de expresión y de prensa. En los últimos tiempos la región ha tenido que enfrentarse a varias crisis a la vez, ¿no? La salud pública, la principal en este momento, la crisis económica como consecuencia de la misma, la crisis social y la institucional. La deficiente respuesta de algunos de los gobiernos ante este escenario lleva a IDEA a presagiar que se podría generar una nueva ola de protestas sociales masivas y violentas en el futuro, sumando nuevos desafíos para la democracia. IDEA nos recuerda también en este informe, si es que alguien todavía no se había dado cuenta, que en los últimos años América Latina y el Caribe ha perdido 4 democracias. Haití y Honduras considerados regímenes híbridos. Y bueno, habría que cuestionar mucho el tema de Haití y de Honduras, ¿no? Como regímenes híbridos. Venezuela y Nicaragua, a todas luces, convertidas en autocracias, con Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Autocracias, así lo define IDEA. Dictaduras, así lo definen otros. Y regímenes autoritarios, totalitarios, otros. Pero pues el resultado es el mismo, ¿no? Mientras que Cuba, por supuesto, se mantiene como un régimen autoritario y como el único país de la región que no ha hecho una transición a la democracia, a pesar de que el apellido Castro ya no figure oficialmente en la cúpula de poder. Pero bueno, por suerte no todos son malas noticias. Para la democracia también hay países de la región que registraron importantes logros. Ecuador, República Dominicana. Estos dos destacan por los significativos avances en la calidad de sus democracias, con mejoras en indicadores como las libertades civiles o la independencia del Poder Judicial. Ahora, ¿hacia dónde vamos en este 2022? Vienen otras elecciones, ¿no? Por ejemplo, Colombia, Brasil. O sea, todavía hay trabajo, mucho. ¿Hacia dónde se va a cargar la balanza en Latinoamérica? Bueno, vamos a hablar de todo esto con mis invitados esta noche. El estado de la democracia en Latinoamérica y lo que podría traer el 2022 en ese sentido. Así que vamos con ellos. Así le doy la bienvenida a Gilberto Aranda, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile y analista internacional, y al politólogo y jurista Daniel Sobato, director regional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA. Parte, por supuesto, de todo esto que le estoy presentando, viene de este informe tan interesante que han hecho, muy amplio, muy extenso. Así que les doy la bienvenida, caballeros, de nueva cuenta. Nos vimos hace poquito en la segunda vuelta de la elección en Chile, Gilberto y Daniel, y me da mucho gusto cerrar con ustedes este 2021 porque este es mi último programa en vivo. Así que bienvenidos y gracias por aceptar. Muchísimas gracias, Fernando, por esta invitación. No, gracias a ustedes. Gracias, Gilberto. Gracias, Daniel, de verdad. De mis analistas favoritos, Daniel y Gilberto, se lo tengo que decir. Hay muchos, ¿no? Pero uno empieza a tener sus favoritos, ni modo. Así es la cosa, que le puedo decir. Oiga, voy a entrar de lleno, si le parece, entonces. Voy con Daniel, Gilberto, si me permites, por el tema del informe de IDEA, que me parece espectacular el análisis que han hecho. El tema de la pandemia con respecto a la democracia y cómo hubo una resistencia o resiliencia a hacer todas estas elecciones en el medio de una pandemia. Y no te estoy hablando nada más de las recientes, Daniel, tenemos que irnos a las de República Dominicana, en fin, ha sido un tema, las de Perú, un tema sumamente complejo. El impacto de la pandemia en términos democráticos y en los procesos, ¿se vio limitado de alguna forma, Daniel? Mira, Fernando, muchísimas gracias por poner sobre la mesa nuestro informe sobre la situación de la democracia en América Latina. Este informe
forma parte a su vez de un informe sobre el estado global de la democracia, y las noticias son malas, tanto en el plano global como en el ámbito regional latinoamericano. En el ámbito global, nuestro informe, muy similar al informe de la Unidad de Inteligencia de Economist y al informe de Freedom House, da cuenta del proceso de recesión democrática que está sufriendo el mundo, con dos niveles. Cuantitativamente estamos perdiendo países que están pasando de ser democracias a regímenes autoritarios, y cualitativamente a nivel global estamos viendo cómo en muchos países, en el 43% de los países a nivel mundial, está habiendo un proceso de deterioro sobre la calidad de la democracia. Y cuando ponemos nuestros ojos, nuestra mirada sobre América Latina, constatamos precisamente lo mismo. Hay dos virus que están afectando a la democracia en América Latina. Está el virus de la pandemia, el SARS-CoV-2, pero también está el virus autoritario, que ya estaba presente previo a la llegada de la pandemia, y que ha aprovechado a la pandemia como una excusa para precisamente deteriorar aún más, ya sea por erosión o por retroceso democrático, afectando no solamente a los países que por lo general mencionamos. Estamos notando en nuestro informe que ha habido deterioro democrático dentro de nuestra región, en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, en Bolivia, además de la deriva autoritaria muy seria en El Salvador, la profundización del autoritarismo en Nicaragua y en Venezuela, además de Cuba, y también una situación muy preocupante en Haití, que está prácticamente en una situación de estado fallido. Pero no puedes dejar fuera México, Daniel? Mira, la situación de México en nuestro informe es la siguiente. México está acusando deterioros en varios de los indicadores, y de manera particular nosotros ponemos mención, en el caso de México, que nos preocupa muchísimo los permanentes e injustos y peligrosos ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de las autoridades electorales, particularmente en contra del INE, del Instituto Nacional Electoral, así como también sus enfrentamientos con los medios de comunicación, con periodistas y a su vez con organizaciones de la sociedad civil y con ámbitos académicos. Entonces, sí estamos marcando ese aspecto. México sigue siendo una democracia, pero es una democracia que está sufriendo un importante nivel de deterioro de varios de sus indicadores democráticos. Y ese es uno de los puntos que yo ya había señalado en alguno de mis editoriales, Gilberto, y lo decía al inicio del programa, es que si bien se llega, en el caso, por ejemplo, de México, si bien se llega a través de un proceso democrático, cuando se aplica o se ejerce ya el poder como tal, se empieza a deteriorar y a trastocar lo que representa la democracia en términos, por ejemplo, de separación de poderes, de libertad de expresión, de ataque a las instituciones. Y ahí es donde yo digo, están hackeando la democracia. Utilizan el proceso democrático para llegar, y ya una vez que están ahí, no actúan como los demócratas que se supone deban ser. ¿Tú tienes esta misma percepción en algunos países, Gilberto? Muy buenas noches, en primer lugar, y quiero agradecer las elogiosas palabras que has vertido sobre estos comentaristas. Para mí es un privilegio poder hablar a la audiencia latinoamericana a través de este programa que es Conclusiones. Dicho esto, quisiera decir que estoy en línea con lo que dices, y tal vez decir que lo que subyace o antecede precisamente a este virus, a este hackeo que ha sido descrito, es la polarización. Muchos de los casos que has descrito, incluso algunos países citados, lo que han experienciado es la polarización de sus diferentes opciones políticas, más allá de la distancia ideológica entre los partidos, sino que de alguna manera utilizar la emotividad y el ataque contra que son sentidos como, no como adversarios, sino como enemigos, para asentar determinadas premisas de gobierno. Yo quisiera en ese sentido decir que si seguimos la línea de Samuel Huntington de lo que eran las olas democratizadoras, a partir de 1978 encontramos en América Latina una tercera ola democratizadora con la transición en República Dominicana, y en el cambio del siglo
sin lugar a dudas tuvimos un pic de democracias, al menos en lo procedimental, bastante finas. Tengo la impresión que siempre han habido problemas con la calidad democrática, la calidad y textura de la convivencia, que habla de igualdad y libertad, pero procedimentalmente estaban bastante finas. Lamentablemente, la mala noticia es que el último lustro, la última década, hemos tenido un proceso de deterioro progresivo que está sentado en temas de polarización y también de pérdida de legitimidad, que ha significado en algunos casos la llegada de poder de registros polarizadores, muchas veces de derivas autoritarias, y definitivamente lo que encontramos es inestabilidad que al final decanta o deriva en lo que es una precarización económica y social del continente agravado por esta inclemente pandemia. Y me parece que, aquí voy a hacer una pausa aquí, me parece que aquí hay que agregarle, y lo quiero hablar con ustedes, un funcionamiento, a ver cómo les digo, un acompañamiento, esa sería la palabra. Hay un acompañamiento de regímenes híbridos, de regímenes totalitarios, autoritarios, que ya no funcionan de una manera independiente. ¿A qué me refiero con esto? Y perdón, a lo mejor no estoy siendo muy claro, pero lo voy a definir ahora. A ver, hay un acompañamiento ya, es decir, el presidente de México envía gente de su gabinete a Perú en una clara injerencia con las intenciones que declaró el propio Andrés Manuel López Obrador, es considerado una injerencia. Perú recibe, Evo Morales visita, también en un acto que fue rechazado, se le declara persona non grata, pero en un acto de injerencia también completamente. Nicolás Maduro va a México, Díaz-Canel como si estuvieran en su casa, cuando uno y otro son acusados, una Corte Penal Internacional, el otro como un dictador, y empiezan a funcionar en una especie de club. Entender esto en términos de riesgo para la democracia en la región debe ser un tema de análisis, o este acompañamiento es algo que se debe tomar nada más como una alineación ideológica y no como un plan, como muchos lo dicen, ¿no? Para tomar control de Latinoamérica en algo que le atribuyen mayormente al Foro de Sao Paulo. Hablemos de eso si les parece, al regresar. Estoy con el profesor Gilberto Aranda de la Universidad de Chile, además analista internacional, y con el politólogo y jurista Daniel Sobato, director regional de IDEA. Y partimos, por supuesto, todo este análisis, lo quiero resaltar, de este importante informe global de la calidad de la democracia de IDEA. Ya regreso. Estamos de vuelta, estoy con el profesor Gilberto Aranda de la Universidad de Chile, analista internacional también, y el politólogo y jurista Daniel Sobato, director regional de IDEA. Y les decía, Dani, voy a empezar contigo. Aquí hay una realidad, hay un acompañamiento, tiene que ver con ideología, estamos viendo movimientos que van mucho más allá de lo que debería considerarse una colaboración. Ya les hacía un recuento hace un momento, ¿no? Visitas de, no sé, las de México, Díaz-Canel, Andrés Manuel López Obrador, Nicolás Maduro, Evo Morales para Perú, en fin, ahí te puedo hacer un recorrido. El propio Correa estuvo en México varias veces, etcétera. Hay mucha gente que atribuye esto más que una afinidad ideológica a un movimiento global que fue pactado en el Foro de Sao Paulo, por ejemplo, y que lo que busca es tomar control de la región e imponer esta ideología. En términos democráticos, por supuesto, hay un grave problema, porque estás hablando de países como Venezuela, que en este momento no gozan de ningún tipo de democracia, al mismo tiempo Cuba, en fin. ¿Qué debemos de entender de esto, Daniel? ¿Debemos de entenderlo como algo así, como un movimiento mucho más grande y que rebasa lo que sería una afinidad ideológica? Fernando, primero yo creo que estamos hablando de diferentes tipos de regímenes políticos. Uno podrá estar de acuerdo o no con ciertas características, por ejemplo, del gobierno de Pedro Castillo en Perú, o del gobierno de Luis Arce en Bolivia, o del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, pero no podemos negar de que en los tres casos son productos de procesos electorales con absoluta credibilidad e integridad electoral.
En el caso de Cuba, en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, estamos hablando de dictaduras, estamos hablando de regímenes autoritarios. Más allá de las afinidades ideológicas que pudiera haber en relación con ciertos temas. El problema serio y muy grave que está atravesando América Latina en materia de democracia, donde hay una gran diversidad de situaciones, es por las siguientes razones, Fernando. Número uno, porque estamos ante un nuevo tipo de autoritarismo. Por ejemplo, el caso clásico es el de Bukele, que llega al gobierno a través de un proceso electoral con mucha credibilidad y que desde el gobierno comienza a cooptar los otros poderes y desde el gobierno comienza a tomar control del legislativo a la luz de las recientes elecciones, de ahí controla el judicial, de ahí se hace autorizar una reelección consecutiva, de ahí comienza a perseguir a los medios de comunicación y al periodismo independiente, de ahí comienza a perseguir a organizaciones de la sociedad civil y a acosarlas. Ese es el nuevo tipo de autoritarismo para el cual lo grave es que se ha roto el consenso que existía en América Latina en favor de la democracia. Un consenso que hace 20 años precisamente permitió adoptar la Carta Democrática Interamericana. Y por lo tanto en este momento estamos ante una situación donde los instrumentos regionales que teníamos, como la propia Carta Democrática Interamericana, y el grado de fragmentación y polarización que hay entre los países de la región, están haciendo muy ineficaces estos instrumentos para realmente salir y defender a la democracia frente a un embate de autoritarismo creciente. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, uno lo primero que se pregunta es cómo poner candados, cómo protegerla, y de inmediato volteamos a ver tal vez a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, que muchos la ven como algo obsoleto y que yo incluso creo que debe haber una renovación, se tiene que reinventar la propia OEA. Gilberto, ¿te parece que esta sería una solución? ¿O dónde poner los candados? ¿O necesitamos diferentes organismos multilaterales en nueva creación para poder proteger a la democracia en la región? Bueno, desde luego que tenemos una sobrepoblación de organismos minilaterales o multilaterales regionales. En algún momento conté algo así como 17. Por eso es que algunos investigadores piensan que es una spaghetti bowl, es decir, se van creando nuevos y nuevos organismos que van replicando funciones y que tienen determinadas también inclinaciones ideológicas. En algún momento se cancela UNASUR, pero se intenta crear el nonato PROSUR, etc. Me parece que es muy importante más bien apuntalar las que ya tienen una trayectoria importante, como la OEA, la CELAC, que es posterior a UNASUR, también ha dado, por cierto, y ha rendido frutos en muchos sentidos. Y, por supuesto, mecanismos como la Carta Democrática, en la medida que se toma en serio, pasa a ser un instrumento eficaz y eficiente. Es bien importante lo que se ha dicho y lo que has mencionado. Has mencionado en 2 ocasiones el tema de los regímenes híbridos que ha sido aplicado al caso de Honduras y el de Haití. Es bien importante decirle a los televidentes que el régimen híbrido es algo que precisamente mezcla características democráticas con autoritarias, donde más bien estamos hablando o de democracias electoralistas, básicamente en elecciones periódicas, o bien en autoritarismos competitivos. Creo que el caso que se está mencionando, El Salvador y otros, comenzaron como democracias electorales, devinieron en autoritarismos competitivos, tal vez como podría llegar a ser el caso Bukele, y al final la deriva es, sin lugar a dudas, la autoritaria si es que sigue esa ruta. Por lo tanto, lo interesante es que los mecanismos de los cuales ya disponemos se puedan fortalecer para hacerlos eficientes, más allá de adoptar grupos que pueden ser desde más ideológicos a otros grupos más pragmáticos, pero sin lugar a dudas lo crucial es conciliar la estabilidad regional que va más allá de no hacerse la guerra entre los diferentes estados, que también alcanza la estabilidad interna, los temas como la cleptocracia, los temas como el narcotráfico, los temas de los estallidos sociales, afectan precisamente esa estabilidad y van precarizando las condiciones económicas y sociales de la región. Voy a marcar de nueva cuenta una pausa. Hay un capítulo concretamente dedicado en este informe de IDEA al tema de reforzar mecanismos regionales, que es lo que estábamos hablando básicamente, de protección de la democracia, para que complementen y apoyen, dice, a aquellos existentes.
a nivel nacional. Ya hablaba Daniel y en el capítulo se habla de la Carta Democrática Interamericana. Pero quiero insistir en algo para escuchar el punto de Daniel en ese sentido. Si no, a ver, Daniel, estamos hablando, lo decías tú, lo ha dicho Gilberto, de regímenes híbridos, que para mí no es otra cosa, lo voy a decir en castellano, que una farsa en la que dicen soy demócrata porque ya a través de elecciones y después ejerzo como si fuera una dictadura prácticamente. Esa es la realidad, es lo que muchos han hecho, ¿no? A través de la vía electoral llego, como hice elecciones, soy demócrata, pero entonces funciono como dictador o como autoritario, ¿no? La OEA ha hecho, la OEA de Almagro, ha hecho cualquier cantidad de esfuerzos exponiendo a la figura del propio secretario a extralimitarse incluso en declaraciones para muchos países, en términos de Nicaragua, en términos de Venezuela, en términos de Honduras, en las elecciones de Bolivia. Tiene que cambiar la OEA, o como está funcionando hoy, Daniel, debe seguir funcionando. Porque los resultados, el tema de la Carta Interamericana, no está teniendo efecto. Y si lo vemos puntualmente con el caso de Venezuela, no hay que hablar del resultado, ahí está todavía, ¿no? Pero también el tema de Nicaragua, perdón, el tema de Nicaragua también. El tema de Nicaragua se cantó, se adelantó que venía un fraude electoral, que venía una farsa electoral. Y fueron más allá, y se radicalizaron, y metieron presos a todos los opositores. Y no ha pasado nada. Entonces, ¿funciona la OEA como está? ¿O hay que cambiarla? Regreso para hablar de eso. Ya venimos. Estoy de vuelta con el profesor Gilberto Aranda de la Universidad de Chile, además analista internacional, y con el politólogo y jurista Daniel Sobato, director regional de IDEA. Y le decía yo en este informe sumamente amplio de IDEA, hay un capítulo dedicado específicamente, dice, es necesario reforzar los mecanismos regionales de protección de la democracia para que, por ende, complementen y apoyen a aquellos existentes a nivel nacional. Yo me pregunto, o sea, hemos visto el esfuerzo que se ha hecho en la OEA con tema Venezuela, con tema Nicaragua, con otros países. Pero el resultado no se ha dado, Daniel. Y la pregunta, e insisto, es, ¿tiene que cambiar la OEA? ¿Puede seguir funcionando como hasta ahora? No ha podido surtir el efecto necesario para poder frenar muchas de las cosas que hemos visto. O, si no, dime, ¿qué otro organismo regional hay que reforzar? No sé, CELAC, dice Gilberto. Hablemos de esto. Fernando, primero cuando hablamos de la OEA hablamos de varias cosas. Yo creo que la OEA tiene dentro del sistema interamericano organismos que tienen una trayectoria que hay que aplaudir. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una de ellas, por ejemplo, que ha venido haciendo un trabajo excelente en la defensa de los derechos humanos con la Comisión Interamericana y con la Corte Interamericana. La OEA es un organismo internacional intergubernamental y por lo tanto la OEA no va a poder hacer más allá de lo que sus Estados miembros le permitan hacer. Y por eso decía en el bloque anterior que uno de los problemas centrales que estamos enfrentando es que se ha roto el compromiso en defensa de la democracia a nivel regional porque los países están muy fragmentados y hay mucha polarización. Y mientras no podamos reconstruir ese consenso regional, va a ser muy difícil que la OEA pueda llegar a ser en el plano político y en la defensa de la democracia mucho más de lo que está haciendo. Segundo, la concepción como se diseñó la Carta Democrática Interamericana hace exactamente 20 años atrás era para prevenir y ayudar a que la democracia no muriera como consecuencia de golpes de Estado, que eran la manera tradicional, por infarto como moría antes la democracia. Y lo que estamos viendo que ahora es que son los propios gobiernos los que, llegando a través de elecciones más o menos libres, comienzan a desmontar la democracia desde adentro. Y ese es el nuevo tipo de autoritarismo para el cual el sistema interamericano hoy no está preparado, además de que no existe el consenso regional. Por eso la situación es muy crítica, muy grave, Fernando. Es la más grave desde que inició la tercera ola democrática en América Latina en 1978-79. Y esto es un llamado urgente a la acción.
porque lo que vimos en Venezuela en su momento, lo que vimos en Nicaragua en su momento, lo que estamos viendo ahora en El Salvador, lo que estamos viendo de deterioro gravísimo en Guatemala, son todas cosas que están pasando enfrente de nuestros ojos, se están desarrollando paso a paso y no hay mecanismos ni internos ni regionales internacionales dispuestos o con la eficacia suficiente para detenerlos. Si perdemos El Salvador, si seguimos perdiendo Nicaragua, si se nos deteriora fuertemente Guatemala y eventualmente hay que ver qué pasa en Bolivia por la situación muy especial que está viviendo entre el gobierno de Arce con Evo y la oposición, entonces ya no van a ser 4, van a ser 6, 7 u 8 y prácticamente gran parte del avance que habíamos hecho lo vamos a perder en los próximos 2 o 3 años. Es crítico lo que hagamos, es un llamado a la acción, es un campanazo de alerta. No podemos seguir siendo complacientes frente a lo que está pasando. Pues has respondido a mi interrogante y confirmado mis sospechas. La OEA, no lo ha dicho Daniel Sobato, se lo digo yo, y con la respuesta de Daniel, bueno, que ha justificado. La OEA es obsoleta. La Carta Interamericana tiene que cambiar. Es una acción, es urgente, hay que hacer algo. Mi pregunta, para ir a la pausa, para que me responda Gilberto. ¿Gilberto vislumbra otro mecanismo regional al que haya que fortalecer que pudiera cumplir con este papel hoy por hoy, fuera de la OEA? Me responde después de la pausa. Regreso. Estoy de vuelta, Gabriel Aranda. Te repito rápido la pregunta. ¿Vislumbras algún organismo regional que pudiera actuar de inmediato para defender la democracia? Pues lo que puedo decirte es que hay que tener muy claro que las organizaciones internacionales del tipo OEA no tienen, por supuesto no hay cesión de soberanía, ni en el caso de la OEA no hay nada ni siquiera cerca de los capítulo 7 de Naciones Unidas. Por lo tanto, lo importante es que en un esquema de fragmentación y de polarización, que llega a un esquema de, podríamos decir, de gélida confrontación, es decir, de guerra fría intra-latinoamericana respecto al papel de Estados Unidos o respecto a cuestiones como la venezolana o la nicaragüense, es importante potenciar los mecanismos de diálogo y de facilitación de conversaciones. Por eso es que otro tipo de organizaciones que no tienen ni la trayectoria de la OEA que ha sido descrita, pueden de alguna manera recuperar esa capacidad de diálogo, como la que acabas de mencionar, el CELAC u otra, pero sin sobrepoblar, que creo que estas 17 han sido demasiadas. Finalmente, quiero, para terminar mi intervención, simplemente mencionar que el problema es que en América Latina estamos en crisis sin ruptura de la democracia formal, pero ciertamente las democracias están muriendo desde adentro, como dijo el profesor Levinsky, y eso significa que hay un nuevo peligro, cuestionamiento al modelo económico, malestar con el tipo de sistema político. Estamos en un momento, diría, crítico y lo que podamos hacer en 2022 va a ser crucial. Completamente de acuerdo contigo, Gilberto, y mil gracias. Daniel Sobato, quería hacer una breve reflexión. Te doy la palabra, Dani. Sí, Fernando, mira, muchísimas gracias. Quiero volver a subrayar el momento tan crítico, tan grave, tan de definición que está atravesando la democracia en América Latina. Hay mucho en juego y mucho de lo que está en juego tenemos que aprender de que siempre la primera línea de defensa de la democracia está en el plano interno, es lo que los actores nacionales pueden hacer. Lo regional, lo internacional lo complementa, lo ayuda, pero la línea de defensa tiene que estar en lo nacional. Por eso es muy importante de ir defendiendo la democracia día a día. La democracia no se puede dar como conquistada una vez que ya lo logramos. Hay que defenderla todos los días. Ese es un mensaje. Y el segundo mensaje es quiero mandar mi solidaridad, mi cariño, mi afecto a todos los presos políticos que van a pasar Navidad en las cárceles en muchos de los países de América Latina. Y de manera especial quiero enviar un abrazo y un saludo muy solidario y afectuoso a todas las y los presos políticos nicaragüenses, que son más de 150 y que están pasando y van a pasar esta Navidad tristemente en las cárceles, que es donde no deberían. Entonces es un voto para que sigamos luchando
para que en este 2022 tengamos países sin presos y sin presas políticas, porque eso realmente demuestra la gravedad que atraviesa la democracia en muchos de nuestros países. Gracias, Fernando. Así. No, gracias a ustedes. Así es, me sumo a eso. Ayer hicimos un programa precisamente sobre eso. Me tengo que ir muy rápido, pero Gilberto, Daniel, un abrazo, todo mi cariño, mucho éxito, salud y un brillante 2022. Aquí los voy a seguir molestando y los voy a seguir esperando. Así que mil gracias, sigamos haciendo esto, que es muy importante. Gracias por su trabajo, por la democracia. Buenas noches, señores. Felicidades. Muchas gracias, Fernando, por siempre honrarnos invitándonos a tu programa. Gracias. Felicidades, implicadas. Gracias. Gracias a ustedes por siempre aceptar. Gracias, gracias, muy amables. Pues bien, me voy entonces a la pausa y regreso en un momento. F del Rincón es la cuenta en Instagram, F del Rincón en Instagram. Ahí voy a hacer un live mañana, así que entren para que estén pendientes. Soy Fernando del Rincón, buenas noches, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Pásela bien.